A continuación vamos a hacer la presentación del trabajo titulado Una reflexión sobre las dificultades del alumnado para la comprensión y uso correcto del lenguaje matemático, que ha sido realizado por los profesores Concesión Paralera, Ángel Tenorio y Ana María Martín Caraballo, del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide, para este encuentro. Queríamos decir que cuando nos comunicamos entre iguales necesitamos un lenguaje para hacerlo. Necesitamos ese lenguaje para comunicar nuestras ideas, nuestros razonamientos, las conclusiones en el día a día. Para ello contamos con el lenguaje, con los diferentes idiomas, y cada idioma tiene unas reglas de funcionamiento y unas estructuras formales que permiten que los usuarios que están intercambiando, haciendo uso de ese idioma, puedan entenderse entre sí. Cuando se utiliza un idioma, en él existen ciertos matices, existen diferentes acepciones, diferentes connotaciones de una misma palabra que hace que la misma cosa tenga diferentes significados. Incluso cuando se lee un texto escrito, lo que se interpreta es diferente de cuando se hace de forma oral, porque se le da cierta entonación. Eso en nuestra disciplina, que no lo había dicho, pero que son las matemáticas, no puede ocurrir. En matemáticas, cuando se enuncia una propiedad, se tiene que decir lo que se quiere decir. No hay lugar a interpretaciones. Entonces se debe utilizar un lenguaje más particular. Se tiene que utilizar el lenguaje más formal, el lenguaje de las matemáticas, de las ciencias en general. Cuando ponemos en contexto nuestra disciplina de matemáticas en los diferentes grados que damos en la universidad, debemos decir que en el Espacio Europeo de Educación Superior, la formación del estudiante universitario se enfoca en la adquisición de competencias y en la capacidad de aprender a aprender. Ese es el objetivo final del proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad desde que entró en vigor el Espacio Europeo de Educación Superior. En el caso particular de nuestra disciplina de las matemáticas, eso hace que se requiera un alto grado de formalidad en el lenguaje. Se tiene que suprimir cualquier resquicio de ambigüedad. No se puede interpretar cosas, hay que decir lo que se quiere decir y el receptor tiene que interpretar exactamente lo que estamos diciendo. ¿Vale? Lo que se comunica a través de un texto escrito es lo mismo que se comunica a través del lenguaje natural en matemáticas. ¿Vale? Lo que se expresa no tiene matices, no tiene diferentes connotaciones y no tiene entonación. Porque en matemáticas cualquier resultado, cualquier enunciado, solo tiene una única interpretación. Si eso no es así, significa que lo que se está diciendo no está correctamente formulado. Luego hay que formular correctamente para entender correctamente. Luego es necesario que en nuestra disciplina el alumnado sepa lenguaje formal, sepa los símbolos del lenguaje de las matemáticas, por ejemplo. Luego, para hacer eso, a lo largo de la historia, las matemáticas han ido desarrollando el lenguaje que actualmente conocemos, ha ido introduciendo una serie de símbolos para denotar operaciones o para expresar operaciones o para denotar las incógnitas, para formular o enunciar propiedades. Se ha ido desarrollando ese lenguaje. Luego necesitamos que nuestro alumnado conozca ese lenguaje. Podemos decir que el lenguaje matemático, el conocimiento del lenguaje matemático es una necesidad. Desde un punto de vista epistemológico, solamente desde ese punto de vista, el razonamiento y la abstracción son los pilares fundamentales de las matemáticas. Luego, eso no se puede obviar cuando se enseña matemáticas ni cuando se aprende matemáticas. La abstracción es un pilar fundamental de nuestra disciplina. El razonamiento es un pilar.
fundamental de nuestra disciplina. Por tanto, es necesario que el alumnado conozca el lenguaje de las matemáticas. Por ejemplo, se puede plantear un problema como el que tenéis ahí escrito, que es resolver x cuadrado más a por z igual a b cuadrado, donde x y a son segmentos dados y b es el lado de un cuadrado dado. ¿Ves? Pues se pretende resolver esa ecuación. Ese mismo problema se puede enunciar en lenguaje natural, no de forma formal, como se ha enunciado ahora mismo. Utilizando un lenguaje natural, que sería, por ejemplo, lo que utilizarían en la época griega, ese mismo problema se puede enunciar como encontrar un segmento tal que si al cuadrado construido sobre él se le suma un rectángulo construido sobre el mismo segmento y sobre un segmento dado A, obtengamos un rectángulo de área igual a la de un cuadrado. Evidentemente, la primera formulación del problema existe un alto grado de abstracción y generalización. Sin embargo, la segunda formulación puede ser entendida por casi cualquier persona. Es el lenguaje cotidiano que utilizamos en nuestro día a día. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencias hay entre las dos formulaciones? Por ejemplo, en la primera formulación hay generalización, es decir, esa misma expresión, esa misma ecuación se puede resolver y se puede aplicar a diferentes contextos, ya sea un contexto geométrico, que es el que se le da en esa formulación, puede ser un contexto físico o económico. Eso depende de cómo se definan las variables. Si definimos las variables de forma diferente, si x no es el lado de un rectángulo ni a es el lado de otro rectángulo, sino que son otro tipo de entes, el problema, aunque se resuelva de la misma forma, es diferente. El contexto es diferente y se aplica el mismo problema y las mismas estrategias de resolución a diferentes contextos. Mientras que la segunda formulación solo se resuelve para ese caso que es un problema geométrico. ¿Qué ventaja también nos ofrece la primera formulación? Que cuando realicemos la solución, como es independiente de la realidad, pues permite manipular conceptos y variables sin tener en cuenta qué significa. Lo puedo resolver. Una vez que resuelto, por supuesto, tendré que interpretar, pero no me hace falta para esa resolución. Sin embargo, con la segunda formulación se va a ser necesario redactar párrafos larguísimos indicando qué se está haciendo y que realmente lo que se está haciendo corresponde con la realidad en la que se formula el problema. Luego, en realidad, el lenguaje matemático es necesario para tener una autonomía de lo real cuando se quieren resolver problemas. Una vez resuelto, como se ha indicado antes, sí que habrá que interpretar los resultados en el contexto que estemos, pero para la resolución del problema no es necesario. Así, podríamos decir que hasta finales del siglo XIX en los tratados matemáticos se introduce muchísimo el lenguaje natural, se utiliza muchísimo ese lenguaje, además del simbólico, pero también el natural. A partir del siglo XX ya no es tan usual encontrarse tratados matemáticos o textos matemáticos donde se utilice el lenguaje natural, solamente se utiliza el lenguaje formal. ¿Vale? Si, por ejemplo, hacemos un breve repaso a la historia del álgebra, podemos distinguir tres grandes momentos en la historia del álgebra. En primer lugar, nos encontramos con un álgebra donde hay una ausencia total de símbolos, donde las ecuaciones siempre se expresan en lenguaje natural. Por ejemplo, para enunciar la propiedad conmutativa se utilizaría algo así o se diría algo así como la suma es independiente del orden de los términos. ¿Vale? Esa es el álgebra que encontramos en la etapa griega y árabe. Ese es el álgebra que nos encontramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pensamiento griego era totalmente antialgebraico, porque los griegos utilizaban cosas muy concretas, no querían grandes generalizaciones, no querían que una misma cosa pudiese representar a diferentes objetos, solo querían que representase un solo objeto, luego son totalmente antialgebraicos, podríamos decir.
Si seguimos adentrándonos hasta nuestros días, ¿no? Un poco más, encontramos una álgebra donde las palabras del lenguaje natural poco a poco se acortan. ¿Por qué? Porque era muy largo, había que hacer grandes párrafos, entonces se van acortando esas palabras. Así que se acortan tanto a veces que lo que se utiliza poco tiene que ver con la palabra del lenguaje natural que se utilizaba al principio. Por ejemplo, para la suma se acabó utilizando la palabra P, o para la resta la M. ¿Vale? Esa sería el álgebra que utilizaban los hindúes, por ejemplo, o en la Europa de los siglos XII, XIII, XIV. ¿Vale? Así seguimos un poco más adelante en nuestra historia y llegamos al siglo XV. Y es en ese siglo donde por primera vez, con Franciscus Vieta, se utiliza símbolos para representar distintos objetos en una ecuación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Vieta intentó utilizar las primeras letras del abecedario para representar los valores que se conocían en una ecuación y las últimas letras para las incógnitas de esa ecuación. Y así poco a poco se van introduciendo símbolos en el lenguaje matemático para no tener que utilizar ese lenguaje natural, para que sea más preciso nuestro lenguaje y menos largo de decir las cosas. Por tanto, podemos decir que el lenguaje matemático es una necesidad cuando se enseña matemáticas a los alumnos que comienzan en la universidad. Nosotros no lo he dicho hasta ahora, pero vamos a tratar con alumnado que de nuevo ingresó en la universidad, de primer curso en carreras de la Facultad de Ciencia, en la Facultad de Empresa, perdón. Van a ser alumnos de grados como Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Análisis Económico. Ese tipo de alumnado es el que nosotros estamos enseñando matemáticas y para el que nosotros necesitamos que conozcan el lenguaje matemático. Pues desde el curso 15-16 hasta el 19-20, a ese tipo de alumnado, los primeros días de clase, se le ha pasado una prueba que tenía diferentes cuestiones, pero varias se centraban en la comprensión y el uso del lenguaje matemático. Una pregunta que se le ponía, por ejemplo, es la que tenéis en ese cuadro, donde se le pedía que dijesen el significado de esos símbolos, de esos 5 símbolos que aparecen ahí. A nuestro entender, no símbolos demasiado raros y que sí que han tenido que ver en algún momento a lo largo de su vida académica. Bueno, pues en diferentes trabajos que hemos hecho y hemos analizado los resultados, nos hemos encontrado que no conocían ningún símbolo el 9,3% del alumnado al que se le pasaba esa prueba. Por ejemplo, que el 26% conocían 3 símbolos, que solo el 11,8% conocían 4 de los 5 símbolos y que solo el 1,6% conocían los 5 símbolos. Vale, se ha pasado un total de, como veis en la tabla, de 702 pruebas a lo largo de estos cursos y pues se ve que el conocimiento de los símbolos matemáticos por parte del alumnado de nuevo ingreso en la universidad es poco. Entonces, este curso se ha pasado esa misma prueba. En esa prueba hay otras cuestiones relativas a cálculo y a álgebra, pero solo nos estamos refiriendo a la del lenguaje matemático. Entonces se ha pasado esa misma prueba, pero se le han añadido 2 frases, 2 cuestiones más que son 2 frases. Una que está escrita en lenguaje natural para que la escriban en lenguaje formal y otra que está escrita al revés, en lenguaje formal, para que la escriban en lenguaje natural. Con ello lo que queremos ver es cuál es la competencia de nuestro alumnado que llega a nuestras aulas en el uso y en la interpretación del lenguaje formal. Para aprender matemáticas es necesario que, además de los conceptos y razonamientos, sepan expresarse
con el lenguaje de las matemáticas, como hemos dicho antes. Las dos preguntas que se han añadido este año son las que se presentan en esta diapositiva, que se pide, por ejemplo, que se escriba en lenguaje natural, en este caso en lengua castellana, la expresión para todo x perteneciente a los números reales. Existe un número real tal que x más y, la suma de x e y es 0, ¿vale? Y luego se les pide que pasen al lenguaje matemático esa frase que está escrita en lenguaje natural. Si el producto de A y B es la matriz identidad, entonces A es la inversa de B. Bien, pues, ¿cuáles son las dificultades que encontramos? ¿Por qué hacemos esto? La principal dificultad que nosotros encontramos es que un alto porcentaje del alumnado no es capaz de identificar correctamente más de 4 símbolos de los que se presentan en esa lista, ¿no? Entonces, entre el 75 y el 86% del alumnado no interpreta más bien más de 4 símbolos matemáticos, por lo que más de las 3/4 partes de nuestro alumnado que hemos analizado no sería capaz de escribir o leer una expresión simple en lenguaje matemático. Esa dificultad es grande, sobre todo porque cuando ellos se enfrentan a unos apuntes, a un libro de matemáticas, está escrito en ese lenguaje, en algo que ellos no entienden. O cuando se les pregunta algo en un examen, lo vamos a preguntar en ese idioma y ellos no lo entienden. Entonces, con ese nivel competencial es difícil que puedan escribir correctamente y sobre todo de forma comprensible, por ejemplo, el dominio de una función de una variable. Si no saben esos símbolos, pues difícilmente podrán hacerlo. Luego, cosas básicas y que sí que han estudiado en la educación, en su etapa anterior, en secundaria y en bachillerato, sí que han estudiado qué es el dominio de una función. Con ese nivel de competencia es difícil que puedan expresarlo correctamente. Así que, por ejemplo, nuestras conclusiones, en el trabajo está un poco más desarrollado, pero aquí un poco pues decir que nuestras conclusiones son que el profesorado tiene una gran tarea por delante en asignaturas que son introductorias de matemáticas en carreras o en grados de ciencias sociales, porque se enfrenta, por una parte, a una asignatura que para los estudiantes, como no es propia de la rama que está cursando, no es algo interesante para ellos. Aunque sí, por supuesto, es útil, pero eso lo verán más tarde, años más tarde, después de cursar esta asignatura. Y por otra parte, a los estudiantes les resulta literalmente un galimatías los apuntes, por ejemplo, de matemáticas, porque nos encontramos que la gran mayoría de nuestros alumnos, podríamos decir que son analfabetos matemáticos, no son capaces de leer y escribir en el lenguaje que corresponde a la matemática ninguna idea, ningún concepto o razonamiento. Esa imposibilidad para poder expresar o traducir expresiones formales son imprescindibles para formular conceptos y procedimientos, y eso lleva a una gran desmotivación del alumnado en esta asignatura, porque no es que no sepan hacer las cosas o no sean capaces de hacerlas, es que no son capaces de plasmar, no son capaces de escribirlas. Por tanto, lo que nosotros desde hace unos años estamos viendo es que se debería disponer de herramientas y mecanismos que permitan reforzar y desarrollar competencias mínimas en el estudiantado para poder leer y escribir enunciados básicos en lenguaje matemático. Con ello podrán los estudiantes expresar realmente lo que quieren decir en nuestras asignaturas. Y esto es un poco de lo que trata nuestro trabajo que hemos presentado en este congreso. Muchísimas gracias.